Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha a esta nueva convocatoria. Si miramos a las ventanas de esta sala de conferencias, o hacemos por mirarlas porque están cerradas, podríamos disfrutar de unas impresionantes vistas a uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad, la Academia de Infantería. Pero si seguro que miramos con los ojos de Enrique Sánchez Lubián, veremos además un edificio construido con sangre, con sudor y con presos políticos. Esta es la realidad que ha rescatado Enrique Sánchez Lubián para su nuevo libro, titulado Los presos que construyeron la Academia de Toledo, con ese olor a guerra detrás, que está editado por Toledo Revolution. En este nuevo libro, Enrique saca a la luz una verdad silenciada, la fórmula empleada en la posguerra para reconstruir el país, que no fue otra que el trabajo forzado de miles de presos políticos. Tras la guerra civil es evidente que el régimen franquista necesitaba reconstruir los daños causados en la guerra con rapidez, y para hacerlo creó la figura de las colonias penitenciarias militarizadas, donde los penados redimían, entre comillas, sus condenas trabajando en obras públicas. Había una ley del año 39 que lo decía muy claro: los presos serían mano de obra para proyectos que el Estado considerase de interés. De esta manera, en 1941 comenzó la construcción de la nueva Academia de Infantería en unos terrenos que fueron expropiados del barrio de San Blas. De este proyecto en concreto, de la construcción de la Academia, se encargó la quinta agrupación de colonias penitenciarias militarizadas. Entre los años 1941 y el año 46, que fue cuando se hizo la construcción de este edificio, más de 3.000 presos políticos trabajaron allí en condiciones durísimas para no ser fusilados. El autor ha conseguido identificar a 2.800 de ellos, que es una gran cantidad, pero promete que concluirá su trabajo. Muchos de estas personas procedían de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Madrid y de Levante, y el libro documenta quiénes eran, por qué fueron condenados y qué fue de sus vidas después. Pero no fue el único edificio en el que participaron estas colonias penitenciarias militarizadas. También participaron en la reconstrucción de este edificio del Alcázar, en la rehabilitación de la plaza de Zocodover, la construcción de los bloques de la avenida de la Reconquista, los chalés de la Escuela Central de Gimnasia, incluso otras iglesias y conventos que fueron dañados durante la guerra. Con respecto a este libro, dice Enrique que no es un libro de historia militar, ni mucho menos de arquitectura. Él lo define como un reportaje humano, construido con muchas visitas a archivos, con testimonios de familiares que le han aportado datos inéditos. Con este libro, Lubián da voz a quienes fueron silenciados durante décadas, y lo hace sin afán de revancha, pero con la firme intención de devolverles el derecho a la memoria, ponerles rostro y restituirles la dignidad que les fue robada. Para acompañar este acto está en la mesa también Javier Mateo, de la editorial Toledo Revolution, Isabel de Paz, que es familiar directo de uno de los 3.000 protagonistas reales de este libro. Yo cedo la palabra a Enrique Sánchez Lubián para que continúe con la presentación. Gracias Mariló. Gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Como sabéis, en este año 2025, que se cumplen 50 años de la muerte del dictador, el Gobierno de España ha organizado una serie de actos y actividades bajo el nombre de España en Libertad. Con estas actividades se pretende reivindicar el papel que la sociedad en su conjunto tuvo en la traída de la democracia, no solamente, como se nos ha estado machaconamente diciendo durante años, que esto fue una cosa de la monarquía y de una cierta élite política, sino que la sociedad en su conjunto, los partidos políticos en la clandestinidad, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, las amas de casa, los estudiantes, la gente de la cultura, los militares integrados en la Unión Militar Demócrata, todos empujaron para conseguir la traída de la democracia. Esa reivindicación que de estos 50 años también implica echar una mirada hacia atrás para conocer cómo fue la dictadura y para intentar poner luz sobre algunas sombras en las que hay, que parece mentira después de tanto tiempo, en estos momentos en que vemos un revival, una reivindicación por gente del franquismo, no se haya vuelto a mirar hacia atrás. Y eso de mirar hacia atrás es lo que vamos a hacer esta tarde, y lo vamos a hacer sin ninguna, como decía Mariló, sin un ánimo frentista ni revanchista, porque en ningún momento ese es el espíritu que anida en este libro, sino este libro lo que pretende es poner luz sobre un capítulo de la historiografía toledana sobre el que apenas se ha fijado nada, o casi nada. Ese aspecto, como decía la directora, es la construcción de la Academia de Infantería por una agrupación penitenciaria durante los años 40, por la que pasaron miles de presos políticos, y como preámbulo de esa medida hacia atrás, y para intentar sumergirnos en aquellos años con cierta dosis de realidad, vamos a introducirnos en un reportaje del nodo de aquellos años
aquí que la España de Franco les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida. Si volaron un puente, ahora lo reconstruyen. Si derribaron una casa, la levantan ahora. Sus días de prisioneros están consagrados al aprendizaje de unas labores que les convierten en seres útiles, redimiéndoles de su existencia de parias. Y los despojos humanos deberán a España su regeneración. De las masas proletarias hicimos orden y concierto. Desvanecemos el rencor y como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño. Y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. Bien, imágenes, aunque estas imágenes no son de Toledo, imágenes como esta vamos a ver muchas hoy, esta tarde. Y vamos a ver unas imágenes que están tomadas muy cerca de aquí. Como decía la directora, basta asomarse a estas ventanas para ver el edificio el imponente edificio de la Academia de Infantería, y a lo largo de esta área vamos a ver bastantes fotografías de esa construcción, tomadas en los años 40, cuando hubo aquí miles de presos políticos. Y no solamente aquí, sino en otros momentos de la ciudad. Incluso también hablaremos de algo poco conocido en Toledo, que fue en nuestra ciudad también hubo un campo de concentración de prisioneros. Comenzamos. Hace años tuve acceso a una colección de fotografías, a un texto reportaje sobre la construcción de las obras de la Academia de Infantería. Eran centenares de fotografías y de entre ellas me llamaron mucho la atención aquellas en las que se veían apenados trabajando. Desde ese momento me pregunté que quiénes serían esas personas y pensé que en algún momento tenía que hacer algún trabajo sobre ello, intentando ponerles nombre y apellido y saber por qué habían llegado aquí a Toledo a trabajar como presos en la Academia de Infantería. Ese momento llegó hace 2 años y medio. Yo había terminado otro trabajo a principios del año 2023 y decidí comenzar una investigación sobre esta colonia penitenciaria. Y la verdad, como suele decirse, pues me tiré a una piscina en la que no sabía si había agua o no había agua, porque como he dicho, prácticamente nada se había escrito en la historiografía toledana, nada se había escrito sobre ello. Con esos condicionantes inicié una investigación a ciegas, una búsqueda por distintos archivos, distintos documentales, y al cabo del tiempo puedo asegurarles que efectivamente en esa piscina había agua, había mucha agua, y de ella se ha nutrido este libro. Un libro que ha sido editado por Toletum Revolutum, una editorial toledana comprometida con la historia de nuestra ciudad y con aquellos aspectos menos conocidos, y cuyo representante en esta mesa es Javi Mateo, a quien le cedo la palabra ahora. Pues muchas gracias, Quique. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, y gracias a la biblioteca por acoger, como siempre, y de esta manera tan agradecida como lo hacéis siempre. Déjame, Quique, que antes de empezar me acuerde, porque ha sido sentarme aquí y me ha venido a la cabeza de alguien que estuvo con nosotros en esta mesa unas cuantas veces, que le encantaba venir a esta biblioteca a presentar sus libros y que tenía una conversación maravillosa sobre los mismos temas de los que habla Quique en su libro y en otros libros, que es cómo fue aquella guerra y aquella dictadura, pero no en las grandes cosas, sino en el día a día, que es Almudena Grandes, ¿no? Que estuvo aquí en nuestra ciudad varias veces presentando sus libros y le encantaba, y además nos exigía que fuera aquí en esta biblioteca regional en Alcázar donde presentaba sus libros. Toletum Revolutum es una editorial toledana, pequeñita, modesta, pero que ha tenido ya la suerte de que Quique la haya elegido 2 veces para publicar sus libros, tanto Los presos, que presenta hoy, como Toledo en la Segunda República, a su disposición en cualquier librería de Toledo, dicho sea de paso. Yo voy a quitarles 2 minutos escasos para poner encima de la mesa unos cuantos agradecimientos, y el primero y el más importante es a los familiares de los presos, de los represaliados que están hoy aquí, en este caso representados por Isabel, porque su presencia
hoy en la sala y el otro día en Santa Bárbara y en estos días, o en el libro, su presencia en este libro, su testimonio y su voz, ya eran razón suficiente para que Toletum Revolutum apostara por un proyecto que teníamos claro desde el principio que tenía que ver la luz, no solo por todo lo que Quique nos cuenta en el libro, y se lo va a contar ahora, sino porque quedaran de una vez y para siempre toda la lista de aquellos represaliados para que sus familiares puedan tener al menos unas páginas de un libro en el que referenciarlos y tenerlos como sitio de visita y de memoria. Nuestro segundo agradecimiento es a los colectivos que mostraron desde el principio su apoyo al proyecto y que nos han ayudado en parte a financiar la edición del libro. Han sido Izquierda Unida, el Partido Socialista, Comisiones Obreras de Toledo, Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha y la Fundación Abogados de Atocha. Y justo es reconocer que apostaron desde el principio sin ni siquiera haber leído 2 líneas. Es verdad que sabiendo que estaba Quique detrás, pues la cosa era relativamente sencilla apostar por ello, ¿no? Y por último quisiera agradecerles delante de ustedes a Quique por varias cosas. La primera es por su esfuerzo y su dedicación para honrar la memoria de ciudadanos y de ciudadanas, no de instituciones, no de ideas, no de grandes proyectos, sino de personas con nombres y apellidos, y en este libro aparecen casi 3.000, ¿no? Es un trabajador incansable en este aspecto, y ahí están sus libros, sus artículos, sus conferencias y sus... Da igual lo que sea, porque en cuanto te tomes una caña con él o un café, te saca una historia rápidamente que acaba de descubrir en cualquier archivo o en cualquier lado. Por cierto, déjenme que aproveche para sugerirles que visiten periódicamente el diario.es en su edición de Castilla-La Mancha, donde publica además toda una serie de 2025, el año de la memoria y la libertad, y que va haciendo pequeños reportajes, interesantes reportajes que ponen encima de la mesa también historias de aquellos y aquellas que fueron represaliados. Así que por todo eso, muchas gracias, Quique, no solo eso, sino también por el rigor y el tono en un trabajo que estoy seguro que será imprescindible para conocer la historia de Toledo, de la que esto también forma parte, y especialmente por saldar una deuda con la ciudad, con una ciudad que aún se resiste a saldar la deuda de la memoria con aquellas 3.000 personas que colaboraron, quisieran o no quisieran, en la construcción de la academia, y que también eran toledanos y que también forman parte de nuestra historia, y no tienen calles, no tienen placas, no tienen homenajes, no tienen banderitas, ni tienen un día especial para ello, ¿no? Yo creo que ya ha llegado el momento para ello. Y finalmente, Quique, pues gracias por tu generosidad, por haber contado con Toletum Revolutum, la confianza de elegirnos para que el libro salga a la luz, y no olviden recomendárselo a sus familiares, a sus amigos, a sus primos, a sus cuñados, a sus sobrinos y a todo el mundo que ojalá. Qué gran regalo para el Día del Padre, para el Día de la Madre, para finalizar el curso o para cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Muchas gracias. Gracias, Javi. Ha sido a gusto. Bien, a la entrada de los campos de concentración nazi había esta frase: el trabajo os hará libres. Esa era una forma perversa de recibir a los miles de prisioneros que en ellos iban a ser explotados hasta morir o asesinados en sus cámaras de gas o hornos crematorios. Sin llegar a semejante grado de crueldad, el régimen franquista también instauró en España sus campos de concentración y su manera de intentar que la gente encontrara la libertad, pero pagando un precio muy alto, que era el precio del trabajo forzado. Los prisioneros que estuvieron sometidos a este régimen fueron miles, cuyo exponente más conocido y el que todos tenemos como referencia es la construcción del Valle de los Caídos, en el que durante 17 años trabajaron unas 20.000 personas en régimen de esclavitud. Pero sin embargo, obras construidas por los presos hay en toda España, y también, como recordaremos esta tarde, en la ciudad de Toledo. Esta es una siguiente foto. Vemos a un grupo de presos en San Pedro de Cardeña que están trabajando en la construcción de una carretera. Conforme las tropas autodenominadas nacionales iban conquistando territorios, sus responsables fueron desarrollando diferentes normativas para ver qué tratamiento daban a los prisioneros de guerra, porque en realidad su número aumentaba y se convertía poco a poco en un gran problema para ellas. La siguiente foto, vamos a ver unas fotos de un grupo de presos en el penal de Ocaña. Conforme se hacían prisioneros, estos pasaban a unos campos de concentración donde se les clasificaba según sus antecedentes, y unos iban a su pueblo libres, otros iban a una prisión a la espera de ser juzgados, o otros los trasladaban a destacamentos y colonias penitenciarias. En España hubo hasta 300 campos de trabajo, por los que pasaron 400.000 prisioneros en los años que estuvieron en funcionamiento. En nuestra provincia, en la provincia de Toledo, hubo 14 campos. Uno de ellos
Este no es Toledo, es el campo de Albatera en Alicante, que albergó hasta 15.000 presos y fue uno de los más terribles que hubo. Uno de ellos, como decía, estuvo aquí en la ciudad de Toledo, estuvo en el monasterio de San Bernardo. El monasterio de San Bernardo, durante la Guerra Civil, había acogido un hospital de sangre. Esta es una foto de una visita que hizo Margarita Nelken, que era una diputada socialista en plena Guerra Civil. Vino aquí a Toledo, y esta es una foto aquí en el hospital de sangre de San Bernardo. Al terminar la Guerra Civil fue transformado en un campo de concentración. Un campo de concentración que en algunos momentos, cuando necesitaba espacio, se utilizaron también las dependencias de la cercana finca de los Lavaderos, esa finca donde ahora se celebran cantidad de eventos sociales. Pues cuando vayáis allí, pensad que aquello fue un campo de concentración después de la Guerra Civil. Otro campo cercano estuvo en Alcubillete, en los términos de Albarreal del Tajo, Brujón y Torrijos. Quienes eran destinados a los campos de trabajo, el Estado aprobó mediante un decreto que se les asignara un salario de 2 pesetas al día, pero 2 pesetas de las cuales 1,50 se las quedaba al propio Estado en concepto de alojamiento y manutención. Es decir, que estaban presos y encima les cobraban por estar allí. Y al final de cada semana les iban dando el sobrante. En ese decreto se decía que gracias a la magnanimidad de Franco, los presos podrían mantenerse por sí mismos. Pero en realidad eso no era nada más que un eufemismo, porque en realidad la gente que estaba presa era la mano de obra que necesitaba el país para ponerse en marcha. Eran jornaleros, eran obreros, eran albañiles, eran campesinos, es decir, era la verdadera mano de obra que se necesitaba en este país para que pudiera empezar a reconstruirse y para poder empezar a funcionar después de los terribles años de la Guerra Civil. Para organizar todo este sistema de trabajo se creó un patronato, el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, cuyo lema era bien elocuente de la cimentación política, ideológica y social que tenía. Su lema era el siguiente: la disciplina de un cuartel, la seriedad de un banco y la caridad de un convento. Junto a la forma de... Este es un periódico, este es unas imágenes del Patronato para la Redención de Penas, y este es un periódico que se editaba, se llamaba Redención. Los presos que se suscribían a él tenían beneficios, con lo cual muchos suscribían, y se daba la curiosidad de que su precio era mucho superior a lo que valía la prensa libre en la calle, su precio era mucho más caro. Y como veis aquí, hasta los pasatiempos tenían una connotación ideológica. Muchos presos, por algunos testimonios que yo he encontrado, dicen que utilizaban sus hojas bien para utilizarlas como colchón, para no dormir directamente sobre el suelo, o para arroparse con sus páginas en los meses duros del invierno. Junto a la forma de regular los días de trabajo en las prisiones, el patronato también creó una serie de normas morales y de reeducación de estos presos. Así, por ejemplo, todos los días los presos estaban obligados a cantar con brazo en alto himnos patrióticos, con los clásicos gritos de España una grande y libre, Franco, 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 o arriba España. Esta es otra imagen que vemos aquí, un grupo de presos con unas banderitas que deben estar esperando alguna personalidad o alguna visita al recinto donde estaban alojados. En cada pueblo se creó una junta local pro presos que estaba integrada por el alcalde, que obligatoriamente tenía que estar afiliado a Falange Española de Las Jón, el cura párroco y un vocal femenino nombrado por el Servicio Nacional de Prisiones, elegido, y hablo comillas, entre los elementos más caritativos y celosos de la localidad. Esta junta local era la encargada de semanalmente pagar a las familias de los presos el dinero que les correspondía. También esta junta local era la encargada de cuando tenían algún beneficio o cualquier cosa, o la educación de los hijos, esta junta local era la que decidía, con lo cual, imaginaos en los pueblos pequeños la servidumbre obligada que por parte de las familias de los presos se creaba hacia esa triada de personas importantes de la ciudad. Esta siguiente imagen es muy representativa de ello. Aquí vemos a Pilar Primo de Rivera con un falangista y con un sacerdote que en realidad puede representar lo que en cada pueblo era la junta local pro presos. Desde el Patronato de Redención de Penas se creó un fichero con miles de presos para que las empresas, porque aparte de las obras públicas también las empresas podían utilizar a estos presos, los alquilaban al Estado. El Estado les cobraba a las empresas una cantidad mensual por los presos que les prestaba para trabajar en ellas, y para poder acogerlas se creó un fichero con sus características técnicas, con sus cualidades profesionales, que el periodista Isaías Lafuente, en un libro que escribió al tema, le llamó irónicamente el INEM de Franco. Uno de los primeros destacamentos penales que funcionaron en España se estableció ahí muy cerca de Toledo.
fue en Castillejo, que fue la fábrica de cemento de Castillejo. Aquí está Joaquín Sánchez Garrido, que ha vivido allí muchos años porque su padre era trabajador de aquel destacamento penal. Y curiosamente se puso en marcha porque el cemento era un elemento imprescindible para la construcción de España y se aceleró mucho la fabricación la elaboración de cemento. Curiosamente, este destacamento se mantuvo prácticamente hasta los años 70 en funcionamiento, pero ya con presos comunes. Otro eslabón más en este sistema represivo fue el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, que también recurrió al trabajo forzado y que estuvo promovido por Ramón Serrano Súñer, que era cuñado del general Franco. Y también en 1939 la Dirección General de Reclutamiento y Personal del Ministerio del Ejército dictó unas normas para que aquellos varones que habían hecho servicio militar durante la guerra, los últimos años de la República, tuvieran que volver a repetirlo. Fue lo que popularmente se llamó como la mili de Franco. Algunos habréis oído a vuestros padres decir que tuvieron que repetir la mili 2 veces. Pues para que nos hagamos una idea de cuántas personas pasaron por allí, en el Archivo Militar de Guadalajara hay 136.000 expedientes de jóvenes, de hombres españoles que estuvieron adscritos a estos batallones de soldados trabajadores. Esto es un desfile militar en el que me imagino que muchos de estos serían también de esos pobres hombres que tuvieron que repetir la mili. Y ya me voy acercando al núcleo central de la conferencia de hoy, que fue otro elemento más, que fue la creación de las colonias penitenciarias militarizadas. En España hubo 6 colonias penitenciarias. 3 estuvieron en la provincia de Toledo, una en Talavera de la Reina para construir el canal del Alberche, otra en Añover de Tajo para hacer la acequia del Jarama, Real Acequia del Jarama, y la quinta, que estuvo aquí en la ciudad de Toledo, que aseguró la construcción de la Academia de Infantería. Cuando en septiembre del 36 las tropas de Varela entraron en la ciudad de Toledo, el histórico edificio del Alcázar, en el que estamos hoy, estaba totalmente destrozado. Sabéis que desde el último tercio del siglo XIX el Alcázar había acogido este edificio las enseñanzas militares de la Academia de Infantería. Ante esa realidad de ver el Alcázar destrozado, tanto por parte del ejército como por parte de la ciudad, se quería que las enseñanzas militares volviesen a Toledo. Y además ahora con el añadido emocional plus de la heroica defensa del Alcázar, con lo cual para los futuros militares suponía un plus de patriotismo añadido. Esos deseos pues se hicieron realidad cuando el Ministerio del Ejército y el Ayuntamiento acordaron la cesión de 800.000 metros cuadrados en la zona de Santa Bárbara, donde está hoy la Academia. Esta es una foto anterior. Aquí vemos el castillo, esto es el hospital, y aquí vemos todos los terrenos que se cedieron. Fueron 800.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento percibió la cantidad de 600.000 pesetas para indemnizar a las familias que allí vivían, porque aquí, estas cristas que ven aquí, son un barrio, el barrio de San Blas, que era un barrio en el que vivían en torno a 200, 300 personas, y el Ayuntamiento, el Ayuntamiento les indemnizó con 600.000 pesetas. En el libro se incluye la relación de las 40 y tantas familias que recibieron esa indemnización. Generalmente fueron muy pequeñas, 5.000, 10.000, 15.000, y lo que pasa es que el monto se eleva porque entre ellas había también un par de cigarrales que tuvieron unas cantidades mucho más altas. Vamos ahora a una serie de imágenes del barrio de San Blas. Estas casas de aquí son el barrio de San Blas, justo en la zona de la Academia, enfrente del Alcázar. Vemos otra aquí del barrio de San Blas. Este es otra, el camino de Burguillos. Y esta otra también más o menos similar a la de antes. Aquí vemos el castillo y vemos las casas. En septiembre ya del año 1941, los ingenieros militares presentaron al alcalde Andrés Marín el proyecto de los pormenores de la futura Academia Militar que iban a construir, que el proyecto había sido realizado por ingenieros militares de la Comandancia de Obras y Fortificaciones de la Primera Región Militar. Al mes siguiente comenzaron las obras de lo que estaba llamado a ser el mejor edificio con que cuente la enseñanza militar en España. A finales de ese año, del año 41, las colonias penitenciarias en realidad eran unos contratistas de obras, no dependían del ejército, dependían de la presidencia del gobierno. La presidencia del gobierno, los ministerios les encargaban a ellos, porque fue una empresa, digamos, pseudo privada, los trabajos que iban a hacer. La Academia de Infantería se la adjudicó a las colonias penitenciarias por la cantidad de 220 millones de pesetas, una cantidad que en el año 41 era una auténtica fortuna. A finales del año 41, desde las colonias, se solicitó al patronato
un contingente de 400 trabajadores que fueron llegando a diferentes puntos de España, algunos de ellos grupos muy numerosos, como los que provenían de la prisión de Burgos, que vinieron más de 100. Poco a poco la colonia fue dotándose de personal hasta consignar una media mensual aproximada de unos 1000 reclusos. Esa cifra se mantuvo prácticamente inalterable hasta que a finales de la década de los 40 se entregaron al ejército las primeras obras. Las consultas que yo he hecho de diferentes archivos y la documentación me ha permitido identificar, como antes decíamos, más o menos en torno a unos casi 2.800, 3.000 presos. Y cuando digo identificar no me refiero solamente al nombre. En el libro vais a ver un anexo final, es un extenso páginas con un cuadro en el que va no solamente el nombre, sino el lugar de nacimiento, su profesión, la condena que tuvieron, la fecha en que salieron en libertad y una serie de notas marginales, por ejemplo, si cuando salieron de la prisión salieron con la pena de destierro, si fueron trasladados a otro punto, etcétera. Ese es un cuadro que está prácticamente casi lleno, pero todavía quedan huecos por rellenar y que poco a poco, desde que hicimos la primera presentación en el barrio de Santa Bárbara, pues ya ha habido algunas familias que se han podido contactar conmigo para decirme, oye, que tenemos este dato, te lo aportamos para completarlo, con lo cual si hay una segunda edición lo veremos corregido y aumentado. Y bien, ¿quiénes eran esos presos que vinieron aquí a la Academia de Infantería? En su mayoría eran jornaleros, campesinos, albañiles, mecánicos, conductores, barreneros, pero también había gente con profesiones cualificadas. Hubo médicos, hubo arquitectos, hubo ingenieros, hubo peritos, hubo fotógrafos, incluso militares profesionales que habían sido leales al bando de la República. La mayoría de ellos procedían de las provincias de Jaén, de Madrid, de Valencia, de Granada, de Almería y de la propia Toledo. También, de mi cuadro, se constata que prácticamente casi el 17-18% de ellos, es decir, más de 400, habían llegado aquí a Toledo después de haberles conmutado una pena de muerte. Uno de esos presos fue Daniel de Paz Fernández, pastor de los Navalucillos, quien trabajó en las obras de la Academia mientras estaba preso en la prisión provincial. Había sido afiliado a la Juventudes Socialistas Unificadas antes de iniciarse la guerra. Durante la misma formó parte del ejército republicano. Al ser llamado por su quinta, estuvo integrado en una brigada mixta, alcanzó el grado de sargento, fue herido con metralla y arrastró toda la vida algunos problemas de trombosis, y finalizada la contienda, la guerra civil, regresó a su pueblo, regresó a los Navalucillos, fue detenido, estuvo preso en Navarmosa y luego en Toledo, y en nuestra ciudad estuvo preso hasta que, después de tanto sufrimiento, su causa fue sobreseída. Y hoy nos acompaña su hija, Isabel, a quien ahora le pido que tome la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Enrique, sobre todo por este gran homenaje que le estás haciendo a nuestros familiares. Es cierto que las cosas no fueron bien y se hizo todo con muchísima pena y mucho dolor. Mi padre fue uno de los presos políticos que estuvieron trabajando en la Academia. Al llegar a casa era, como ha dicho Enrique, pastor de los Navalucillos. A él le encantaba que le llamaran pastor y es la única profesión que había tenido y la que tuvo hasta el día de su muerte. Pues llegó a casa, su madre ya se había quedado viuda y tenía 2 hermanas, con la ilusión de empezar una vida nueva, ponerse a trabajar y que sus hermanas y su madre tuviesen también un futuro un poco mejor. Pues le duró muy poquito la alegría, porque nada más llegar, un vecino que ya le tenía un poco de manía por sus ideas políticas, pues fue al cuartelillo y le denunció. Enrique nos ha sacado todos los documentos y justo en el documento de la denuncia pone eso, que estuvo afiliado en las Juventudes Socialistas y estuvo luchando en el Frente Republicano. Solamente por eso, sin llegar a juicio, sin ninguna valoración ni nada, 5 años de cárcel le cayeron al pobre. Luego se le fue reduciendo la pena, pues por eso, por estar en la Academia trabajando, se le fue reduciendo algo más. Mi padre lo contaba muchas veces, mi madre le regañaba muchísimas más porque tenía miedo. Le decía a Daniel que te van a volver a encerrar. Y él decía, pues aunque me vuelvan a encerrar, esto no se tiene que olvidar. Él lo contaba una y otra vez, dentro de casa y fuera, porque él no se cortaba, contaba las penas que habían pasado. Y yo era todavía una niña, porque tenía 17 años cuando murió mi padre. Entonces no lo entendía, luego más tarde ya comprendí, por todo lo que había sucedido,
y que había sido una injusticia muy grande, porque a nadie se le puede meter en la cárcel, privarle de su libertad por unas ideas políticas. Fue una guerra, cada uno tuvo un bando diferente, eso no tiene nada que ver para que cuando termine la guerra cada uno le dejen de hacer su vida normal y recuperar todo lo que habían perdido, porque habían perdido muchísimo. Mi padre pasó por 3 centros penitenciarios, estuvo en Ocaña, estuvo en Salamanca y al final fue en Toledo, cuando luego después ya estuvo destinado a la Academia de Infantería. Enrique hoy nos ha puesto unas escenas muy duras del nodo, un pequeño trozo del nodo que a las familias nos dolió muchísimo. A mí me dio una angustia porque ni fueron despojos humanos, ni se tenían que reinsertar de nada, pero sí es que eran mujeres y hombres que solamente estaban luchando por su libertad, y es lo que querían, tener libertad para poder expresar lo que sentían y cómo deberían de ser las cosas. Ojalá que esto no vuelva a suceder nada más, porque tenemos que aprender del pasado. Hay que mirar el futuro, sí, sin rencor, sin ningún odio, pero mirar siempre, nunca olvidando lo que se ha pasado. Mi padre luego contaba muchas penas de la Academia de Infantería, muchas. Él estuvo la mayor parte del tiempo en la cantera. La cantera lo podemos ver ahora todavía, porque a la salida del puente de la Degollada se ve ahí que ahí se sacaron piedras, era de eso. Mi padre, como era uno de los jóvenes, pues ayudaba a llevar las piedras más grandes a la vagoneta que estaban en la parte de arriba. Entonces tenían que subir, pues algunas a la espalda, otras como podían. Contaba que los más mayores pues caían al suelo desplomados, no aguantaban el peso de las piedras. Entonces él muchas veces, cuando lo contaba con mucha pena, con mucha angustia, con mucha rabia porque todo lo que habían pasado era injusto. Y dice que compañeros, pues eso, de verlos caerse al suelo, y los que estaban allí, los guardias, pues iban enseguida, y los jóvenes iban antes que ellos para quitarles las piedras y ayudarlos a subir a las vagonetas. Mi padre, después de 4 años y pico largos, se le redució en unos meses nada más la condena, salió a la calle. Su madre y sus hermanas ya estaban en Toledo, se habían venido para acá pues para estar más pendientes de él, llevarle comida, alimento, cosas que necesitaban, que allí de ello carecían, porque el rancho era pues muy pobre y malo, como decía él, malo y pobre. Al salir ya tan contento para poder rehacer su vida, pues para ayudar a las familias de los presos políticos, dio una peseta en donación. Le pillaron por dar la peseta, le volvieron a meter otra vez en la cárcel, 5 meses más, por dar una peseta para ayuda. El justificante que le dieron, pues que le había dado al Partido Comunista, y era comunista, y que ese dinero era para ayudar al partido. Mi padre siempre decía, nos lo contaba, que no, que sí, que él de verdad que era comunista, pero que no lo había dado con ese fin, que ellos lo que querían es que las familias, porque hay muchos hombres que dejaban hijos y mujer y necesitaban ayudas, y entonces era para eso, para recaudar dinero para las ayudas. Pues le volvieron a meter 5 meses otra vez al pobre. Yo ahora me río, pero seguramente que no se reiría, la verdad es que no. Luego, ya una vez que ya le pasó la condena, bueno, ya salió y por fin pudo rehacer su vida. A su pueblo no volvió más, volvió solo de visita, pero luego muy más adelante, porque ya no era una persona grata. Entonces, como había estado en la cárcel, pues ya se le miraba mal. Se quedó aquí en Toledo encontró la oportunidad de rehacer la vida. Su madre y sus hermanas, con su ayuda, compraron una pequeña parcela en Santa Bárbara, que entonces el ayuntamiento lo vendía a canon, que todos lo recordaremos. El canon era como una especie de impuesto, hasta que luego tú hacías tus escrituras y ya era tuyo la casa. Luego él más adelante ya se casó con mi madre, con su prima hermana, que eran primos hermanos. Y ya sí pudo rehacer su vida, comprar una pequeña parcela en Santa Bárbara, y ya sí que pudo tener su rebaño de ovejas y de cabras. Y pues la vida luego después le fue
bien, según decía él, para lo que me ha ido muy bien la vida. Pero él siempre tenía esa espinita, y cuando se encontraba con los amigos aquí, ¿os acordáis que los más mayores, que en Zocodover siempre se hacía los martes la compra y venta de animales o de tierras? Los agricultores y los ganaderos se reunían en los martes en Zocodover. Pues él le encantaba subir los martes a Zocodover, y le decía a mi madre: yo sé para qué quieres ir a Zocodover, para hablar con tus amigos de todo lo que habéis pasado ahí en la academia, ¿verdad? Porque, y era verdad, él lo contaba muchísimas veces, nunca tuvo miedo de contarlo. Y la pena que nos quedó a mi madre y a mí, que murió en el 1975, en julio, y no pudo ver cómo ya las cosas empezaban a cambiar. Porque yo siempre me he criado con la cosa que me decía mi padre: hija, las cosas van a cambiar, tú vas a tener un futuro mejor, una vida mejor que la que hemos tenido nosotros. Santa Bárbara y Toledo, a la mayoría de los presos políticos que estuvieron aquí en la academia, la construcción de la academia, les dio una gran oportunidad para seguir adelante y para formar sus familias. Luego el entorno que tuvo a su alrededor fueron muchos de esos amigos y compañeros que hizo dentro de la Academia de Infantería, y siempre se contaban sus penas, sus historias. A él le encantaba ir a la academia, no le decía que tenía pena, pero él siempre hablaba de la Academia de Infantería como algo suyo. Si es que yo tengo algo parte de mí aquí. Y cuando tenía oportunidad se metía con sus ovejas dentro de la academia. O sea que él tenía la cosa dentro de la academia. Más de una vez le pusieron una multa, yo os he contado a Enrique muchas veces, de una peseta también. Es que la peseta... Pero él se volvía a meter, aunque le metieran la multa. Y nada más que todo esto que estoy contando, pues son vivencias que mi padre nos contaba, a mi madre y a mí, y que no se tienen que olvidar, que son cosas que pasaron, que no tenemos que olvidar. No se tiene que tener rencor ni odio, porque ya pasó, pero sí que nos tiene que servir para mirar al futuro con esperanzas y con libertad, que nadie se le prive de su libertad por tener unas ideas. Muchas gracias, Enrique, por tanto como has hecho por sacar adelante este libro tan bien documentado y con tanto respeto, que todo ha sido con un respeto increíble, de verdad. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Bien, aparte de Isabel, hoy también nos acompaña aquí otro hijo de otro preso, Luis Fernández Pacheco. No nos conocíamos, nos hemos conocido antes de empezar el acto, y aquí está Luis. Gracias, Luis, por venir, y hablaremos en los próximos días para que me cuentes también cosas de tu padre. Seguimos. Una vez que llegaban los presos a la academia, lo primero que hicieron fue, en estas tiendas de campaña, se alojaron para ir habilitando los barracones en donde iban a estar sus compañeros. De entre las diversas obras que en España hacían las colonias penitenciarias, las de la academia fueron consideradas como prioritarias. Ya hemos dicho antes el presupuesto de 220 millones de pesetas, de tal forma que en el año 1942 absorbían el 33% del personal de todas las colonias de España y también de su presupuesto. Y en el año 43 se calculaba que lo construido ya equivalía tanto como al edificio de la Telefónica en Madrid. O sea que en un año y medio han hecho una gran cantidad de obras. Eso es para que no nos den cuenta del tamaño faraónico de la obra que hicieron aquellos presos. Antes de ingresar en la prisión, en el tratamiento penal, los presos venían de su prisión de origen, pasaban un tiempo en el convento de San Gil, que era la prisión provincial, donde hoy está la sede de las Cortes, y desde allí eran trasladados luego posteriormente a la colonia penitenciaria. Vamos a ver ahora algunas imágenes de los presos trabajando aquí en la colonia. Esta es una de ellas construyendo un muro, que se ve aquí al fondo, se ve la ciudad de Toledo. Y esta es una foto aérea que vemos prácticamente el campamento como era ahí. Aquí vemos las obras de la construcción de los edificios, estos son los barracones de los presos, esta es la ermita de Santa Bárbara. El campamento estaba a campo abierto y estaba rodeado por alambradas. Luego después haremos alguna referencia porque hubo bastantes fugas, los problemas de seguridad fueron muy grandes en las obras de la academia. Esta es una de las vagonetas en las que hacía referencia Isabel. Por algunos de los testimonios que yo he registrado en mi libro, los presos que llegaron aquí
Muchos de ellos preferían estar aquí trabajando en la colonia penitenciaria a estar en la cárcel. Y lo estaban por varias razones. Primera, porque aunque se quejaban de la alimentación, los presos que trabajaban en los tratamientos penales tenían un suplemento alimenticio. Lógicamente no estaban mano sobre mano. En segundo lugar, estaban al aire libre. Aquí en el caso de Toledo, pues podían ver el valle, podían ver los montes cercanos, el río, y luego se libraban de la presión psicológica que significaba estar en una cárcel, encerrados, donde cada noche o cada 2 o 3 noches muchos de sus compañeros eran fusilados. Imaginaros el estar en una cárcel, en una prisión, en una celda, y que cada noche 3 o 4 compañeros tuyos son sacados para ser fusilados. Eso debe ser una carga psicológica tremenda. Entonces, por eso, para ellos aquí era una especie de sentirse de una manera distinta, diferente. En todo momento, los presos debían cumplir con las expectativas que se fijaba para ellos. Aquellos presos que no cumplían las expectativas laborales eran trasladados y devueltos a su prisión de origen, o quienes tenían un mal comportamiento, o quienes respondían mal a los vigilantes, o a quienes se les descubría en alguna acción peligrosa o en trifulcas o saliendo de la colonia. La consulta de los archivos que yo he visto, ahí son muchísimas las causas por las que se les devolvía a sus prisiones. Incluso un caso que me llamó muchísimo la atención, de un preso que fue devuelto a su prisión de origen por invertido sexual. Imaginaros cómo lo debió pasar ese hombre en el destacamento penal, tanto aquí como en cualquier otro de los sitios donde pasó en España. Otro de los motivos por los que solían ser trasladados de Toledo y expulsados de la colonia era por venir a bajar a Toledo sin permiso. Esto es muy frecuente y nos puede llamar la atención, pero lo cierto es que la colonia tenía muy pocas medidas de seguridad, porque imaginaros rodear todo esto con alambradas, con pocas fuerzas de la Guardia Civil o del Ejército que lo vigilaban, con la cantidad de edificios que se estaban construyendo, con lo fácil que era que una partida de 400 obreros que salían por la mañana de los barracones, iban al Tajo y luego volvían al mediodía o por la tarde, algunos de ellos se escabullían en alguno de esos edificios o en alguno de los desmontes que estaban haciendo, con lo cual era fácil, relativamente sencillo escaparse. De tal forma que hubo un momento en que los propios responsables de la comisaría de policía pidieron a las autoridades militares que incrementasen la vigilancia, porque decían que los presos entraban y salían como les daba prácticamente la gana. En el libro cuento una anécdota que comentaba Julio Porres de su padre, que había militar, alférez de complemento, que estuvo también un tiempo prestando servicio en la academia, y me contaba que un día por la mañana, al pasar lista, porque le faltaban 4, 5, 6 presos, los que fueran, él fue a dar órdenes, a dar parte a sus superiores y le dijo: no te preocupes, es que muchos de ellos duermen en su casa y luego vuelven por la mañana aquí a la cárcel, ¿no? Entonces, como comentaba antes Isabel, este es un libro de personas. Es un libro en el que perfectamente se podía haber quedado establecido en los archivos, en los documentos, en los papeles, pero yo lo que pretendía era saber quiénes eran estos presos, cómo habían llegado aquí y qué era su bagaje. Es, en cierto modo, humanizar, porque si hablamos y decimos que hay 3.000 presos trabajando en la colonia, pues esos 3.000 es un número, pero si decimos que son Daniel de Paz, Antonio Lucas, el padre de Luis, si les ponemos nombre y apellido, nuestra percepción cambia, es distinta, ¿no? Ese era el objetivo de buscar lo que yo pretendía en este libro. Y entre las vivencias voy a comentar 2 de ellas. Una es de un conductor de un pueblo de Madrid, Antonio Vindel, que tenía aquí una pena de 30 años. A este hombre le ocurrió una cosa extrañísima, muy llamativa. Este hombre trabajaba como conductor y por trabajar como conductor tenía un complemento semanal de 3,50 pesetas. Como pudo, consiguió ahorrar 200 pesetas que le mandó a su mujer, que vivía en Barcelona, y que llevaban 5 años sin verse. La mujer vino aquí a Toledo, él consiguió permiso para que el día de la Merced, el 24 de septiembre, la patrona de las prisiones, le dieran permiso a la mujer para poder tener una visita con ella. La mujer vino, pasaron el día 24 juntos, la mujer se quedó aquí en Toledo unos días, y justo 4 días después, el 28 de septiembre, que era el aniversario de la toma de Toledo por las tropas de Franco, de Varela, ese día era fiesta en Toledo y en la academia no se trabajaba. Entonces este hombre, Antonio, se enroló en una brigada para hacer trabajos de limpieza de los tajos, de las obras, consiguió escabullirse, bajó a Toledo y estuvo acompañando a su mujer hasta que cogió el tren para marcharse. Pues bueno, cuando regresó a la academia ya había sido puesto en buja y captura y fue trasladado a otra prisión, a su prisión de origen, perdiendo los beneficios de la redención de penas.
El otro caso que cuento en este libro es de un fontanero, Mateo Prada, un fontanero de un pueblo de Segovia, a quien el cura de la colonia le pidió un domingo que fuera a su casa a arreglarle una cocina. Este hombre bajó, vivía el sacerdote, el padre, vivía en la Francisco Esparraguera se llamaba, y le llamaban Paco el de la Teja, los presos. Vivía en la calle de las Tendillas, fue a ver la cocina, vio que le faltaban algunas piezas y dijo, bueno, como hoy es domingo no puedo comprar nada normalmente de fotonería, y se volvió. Lo que pasa es que este hombre, en vez de volverse a la colonia, se fue a casa donde vivía su mujer, me imagino sería una tienda de alquiler, en la zona de la Puerta de Bisagra, comió, se echó a la siesta, y cuando estaba echado a la siesta ya estaba la policía allí llamando a la puerta para llevárselo. Las fugas, aparte de los problemas de seguridad, las fugas también eran frecuentes. Nuestros presos que eran trasladados, aparte de perder el derecho a la redención de penas y volver a su prisión de origen, en muchos casos eran trasladados a otras prisiones mucho más duras, como por ejemplo la del puerto de Santa María, el Dueso en Santoña o Chinchilla, que todos hemos visto cuando venimos en el AVE desde Valencia, pasamos por debajo del castillo de Chinchilla, que no está la prisión de Chinchilla, que por aquellos años era conocida como el Alcatraz de la Mancha. También en la colonia hubo actividad política. En junio de 1943 la policía desarticuló una célula comunista que estaba organizada dentro de la colonia. Hay que decir que los presos comunistas en todas las prisiones en las que estuvieron se organizaban estupendamente, procuraban copar los puestos de los destinos, pues los encargados de la cocina, los encargados de la distribución de materiales, para de esa forma poder auxiliarse mejor entre ellos. Eran los que mejor organizados estaban. De hecho, uno de los presos en el libro relata cómo el núcleo central, los que llevaban el control interno de la colonia, eran los jóvenes de la Juventudes Socialistas Unificadas. Bien, pues también a esta célula comunista le intervinieron varios boletines que la mujer de uno de ellos introducía de la embajada de Inglaterra, en la que tenían conocimiento de cómo iba evolucionando la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban al tanto con la esperanza de que un triunfo de los aliados hiciera caer también al régimen de Franco y poder salir ellos libres, o incluso en el parte policial se decía que su esperanza era llegar a hacerse los amos de la colonia, ¿no? Según el estudio que hizo unos años el Ayuntamiento de Toledo en colaboración con la Asociación Manuel Azaña, en la colonia fallecieron, durante el tiempo que estuvieron aquí los presos, 14 penados. Yo en mi investigación he encontrado algunos nombres más y se puede decir que el número puede ser en torno a los 20. No solamente por enfermedades, sino también por accidentes serios, accidentes laborales, accidentes graves, incluso también algunos casos de suicidio. Cuando ocurría alguna muerte, el ayuntamiento se hacía cargo de enterrarlos de caridad y le mandaban a sus familias las pocas pertenencias que tenían, que en general era pues un cepillo de dientes, un peine, un espejo, muy poquitas cosas. Entre algunos días, algunas mañanas, el despertar de los presos era alterado por las descargas de fusilería que llegaban desde el cementerio municipal. Y es que en Toledo, entre 1939 y 1944, fueron fusiladas 360 personas. La última de ellas fue una mujer, Vicenta Gómez Mora, que era natural de Yepes, de 28 años, que fue fusilada el 6 de junio de 1944, que era la víspera del Corpus. Una manera muy peculiar de celebrar la fiesta local. La aspiración de todos los presos era, lógicamente, conseguir cuanto antes la libertad condicional. Para su tramitación, esta es un acta del papel que recibían los presos con la certificación de libertad condicional. Se pedían informes a su pueblo del cura, del alcalde, del médico, del maestro de la prisión, incluso también del sacerdote. Una vez obtenida la libertad condicional, los presos debían presentarse en la comisaría o en el cuartel de la Guardia Civil de su pueblo, donde eran fichados. Esta es una ficha de uno de ellos, de un pueblo de Huesca. Esta es otra ficha también de otro preso. Y si querían moverse del pueblo tenían que pedir autorización, incluso para buscar un trabajo fuera de la localidad tenían que pedir autorización tanto a la cárcel como a las autoridades locales. En el documento ese que veíamos antes de la libertad condicional, el reverso es muy curioso porque se le da una serie de consejos al preso, se le dice: sea usted bueno, no se meta usted en problemas, olvídese de rehaga su vida, tenga cuidado con la gente con la que se junta, incluso con una cierta, no sé si ironía o cómo, se le decía que bueno, que con la ayuda y el consejo de las autoridades penales podían hacer su vida, y se les añadía que en el caso de no irles bien las cosas
tanto en ellas, es decir, las autoridades penales, como en la prisión, hallarán siempre un lugar de retiro y protección en caso de desgracia. Es decir, si usted quiere volver, vuelva, que le vamos a coger aquí con los brazos abiertos. En algunos casos, la puesta en libertad condicional implicaba la pena de destierro, que podía ser hasta de 250 kilómetros de distancia del lugar de origen del preso. En noviembre del año 43 se acordó la posibilidad de que los presos liberados pudiesen trabajar en la colonia y en otros estamentos penales como obreros libres, pero con el mismo régimen disciplinario, es decir, eran obreros libres, pero seguían viviendo en la colonia y seguían sometidos a la misma disciplina, nada más que con la cuestión de que ya eran libres. Muchos de ellos, la verdad, se quedaron a vivir en Toledo por varias razones. Primero, muchos no querían volver a su pueblo con el estigma de ser un rojo que había estado en la cárcel. Otros, aquí mal que bien, tenían un trabajo. En otro caso, como decía Isabel, sus familiares habían venido aquí para estar más cerca de ellos. Y luego, en otro caso, si se ponía una pena de destierro, 250 kilómetros era mucho terreno. Entonces muchos se quedaron aquí a vivir en Toledo. Aparte del caso de Daniel, como hemos visto, también vamos a ver algunas fotos de algunos que se quedaron aquí a vivir en Toledo, como Higinio Artalejo. Higinio Artalejo era un esquilador de Almonacid de Toledo. Cuando salió de la cárcel se quedó aquí en Toledo y montó un negocio que casi todos conoceréis. Montó una espartería en el Paseo de la Rosa, que fue el germen de la empresa Muebles La Rosa. El comercio Muebles La Rosa, que está ahí en el Paseo de la Rosa, lo fundó Higinio Artalejo después de salir de la cárcel. Lorenzo Manzaneque Quiñones era de Campo de Cristana y también se quedó a vivir aquí en Toledo. También estuvo trabajando como obrero libre en la academia y es abuelo de otra persona que quizás alguno conozcan vosotros, Jonathan Manzaneque, un fotógrafo que tiene el estudio en el centro comercial de Buenavista. Pues este era su abuelo. Antonio Lucas Escribano, este señor de aquí, conocido en Santa Bárbara como el Pocero, porque después de varios oficios montó una empresa de pocería, hizo muchas obras tanto en el barrio de Santa Bárbara como en algunos pueblos de la Comunidad de Madrid. Luego hablaré de él otra vez, también porque es una historia muy curiosa que ya relataré. Daniel Fernández, que ya lo vimos antes, o Martín Díaz Benítez. Martín Díaz Benítez era un carpintero que era uno de los vecinos del barrio de San Blas. Este hombre del terminar la guerra, se marchó, fue preso, estuvo en la colonia y al salir de la colonia intentó encontrar trabajo a Toledo, pero no lo pudo conseguir y tuvo que marchar a Lérida para poder trabajar allí se ganó la vida. Pero esto es la paradoja de este hombre, de estar trabajando, picando piedra en donde había sido el barrio donde él había vivido, donde él había nacido, donde había jugado. Pues imaginar el shock que tuvo que ser aquel hombre. Hubo también presos para quienes su paso por la colonia fue simplemente un paréntesis en su lucha política. Por ejemplo, el caso de que vemos ahora, Francisco Blancaspino, con otro compañero de la colonia, Miguel Padilla, cuando salieron de la colonia se integraron a una partida de maquis que estuvieron en la zona de Ciudad Real, Cáceres y Toledo, y allí estuvieron hasta los años 50, en que se marcharon andando y consiguieron pasar a Francia. Se fueron marchando de la zona de los Yémenes, se fueron andando hasta Francia para poder escapar de España. Otra persona que estuvo aquí trabajando en la colonia penitenciaria de Toledo, pero en este caso en aquellos soldados trabajadores de los que hablaba al principio, fue Marcelino Camacho, el fundador de Comisiones Obreras. Estuvo aquí en Toledo durante unos meses trabajando en un batallón disciplinario de soldados. Él, después de la guerra, fue detenido, estuvo en una prisión en Madrid, en la zona de Malasaña, salió en libertad, lo llamaron a prisión, lo llamaron al ejército, a la mili, estuvo en un batallón disciplinario, estuvo en varios lugares de España, estuvo aquí en Toledo. De aquí de Toledo fue trasladado a la zona del estrecho de Gibraltar para construir fortificaciones, tanto en la parte española como en la parte marroquí, y él le tocó en la parte marroquí y de allí se escapó. Otro personaje que me llamó mucho la atención es José Sacristán. Venancio Sacristán. Venancio Sacristán es el padre del actor José Sacristán. También estuvo aquí. José Sacristán ha contado el otro día un Imprescindibles en la tele. José Sacristán ha contado muchas veces que él conoció a su padre cuando salió en libertad. Ellos eran de Chinchón, tuvieron que marcharse a una portería de Madrid, y cuando salió su padre de libertad condicional de aquí, fue a la portería y el José Sacristán le conoció. Y José Sacristán siempre, muchas veces, se ha referido a su padre conociéndolo popularmente como Venancio el comunista. Volvemos a Antonio Lucas. Hablaba antes Javi de Almudena Grandes.
De las veces... Lo que pasa es que esta Inés y la Alegría sí la presentó allí en el polígono, las demás la presentó aquí. Las 3 bodas de Manolita la presentó aquí. Y en este libro yo he encontrado historias muy parecidas a las que cuenta Almudena. Porque, por ejemplo, yo tengo constatado varios matrimonios celebrados en la academia, y uno de ellos fue el de Antonio Lucas, que antes hablaba de él, y Apolonia Albarrán. Estas son las fotos de su libro de familia. Antonio Lucas era un trabajador de un pueblo de Albacete, de Villalgordo del Júcar, terminó preso aquí en Toledo, y en una de sus misiones él iba con un camión, con varios compañeros, iban a coger arena a la zona de Vargas, a la zona del Guadarrama, y cogían arena. Y allí veía a una chica joven, un grupo de jóvenes que estaban lavando en el río. Le echó el ojo, se enamoró y se casaron en la academia, y luego cuando se fueron a vivir a Vargas y luego ya regresaron a Toledo, y cuando él salió de prisión, pues bueno, es el que antes os contaba que había montado una empresa de pocería en Santa Bárbara. Para hacernos una idea del volumen de penados que pasaron por Toledo, os voy a dar otro dato más. A finales del año 43 se implantó la cartilla de redención. La cartilla de redención individual era un documento en cuyas páginas se les iban apuntando los datos identificativos, las redenciones de penas que iban teniendo, los permisos, las recompensas, etcétera. Desde el Patronato Central se remitieron a España 45.000 cartillas de todas las prisiones españolas. De ellas, 900 fueron a la prisión provincial de Toledo, 400 al reformatorio de Ocaña, 600 a la prisión de Talavera de la Reina, 1.000 a la colonia penitenciaria de Talavera de la Reina, 300 a la de Añover y 1.500 a la de Toledo. La colonia penitenciaria de Toledo fue el cuarto establecimiento penitenciario que más cartillas de redención recibió, tras las prisiones de Madrid, Barcelona y San Miguel de los Reyes en Valencia. Es decir, que lógicamente en esa proporción debía ser uno de los centros de España donde más penados había. Cuando ya terminó la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista empezó a modular su régimen represivo, ¿no? A los ojos de los aliados no quedaba muy bien que en España hubiera todavía presos políticos trabajando en campos de concentración, de tal forma que en octubre del 45 se decretó un indulto general, lo enmascararon con el 10º aniversario de la exaltación del caudillo, y a partir de ese momento se empezaron a acelerar las salidas de los presos de la colonia. En diciembre del 45, en el padrón municipal de diciembre del 45, que es el último que se conserva de los presos, esta es una imagen del padrón, hay censados 551 presos en la academia, en la colonia penitenciaria del ayuntamiento de la colonia. Esta colonia en los primeros meses del 46 fue trasladada a Sevilla para trabajar en las obras del Canal de los Presos, una canalización del Bajo Guadalquivir. Fue ya a partir de ese momento ya las obras de la academia continuaron, pero ya continuaron con personal libre o con empresas particulares. Aunque las obras no estaban terminadas, porque las obras de la academia prácticamente hasta principios de los años 70 no se acabaron, en el año 48 ya volvieron los cadetes a nuestra ciudad. Y una de las obras que se quedó a medias de hacer, y que seguramente si se hubiera hecho sería hoy una obra que todo el mundo la reconocería muy fácilmente, es un proyecto de viaducto que unía la explanada del Alcázar, del edificio donde estamos ahora nosotros, con la explanada de la academia. Era un gigantesco viaducto para unir estos dos símbolos militares y patrióticos. Esa obra no se llegó a hacer porque hubo protestas por parte de Bellas Artes, y luego también porque me imagino que económicamente sería una auténtica barbaridad. Como vuelvo a decir, evidentemente, si este viaducto se hubiera hecho, seguramente sería hoy la obra más conocida, más visible de cuantas hicieron los presos en la ciudad de Toledo, al margen de la academia. Sin embargo, hay otras obras más que sí nos recuerdan a ellos, como por ejemplo, decía al principio Mariló, los bloques de la Reconquista. Para construir estos bloques se creó un departamento penal específico, ad hoc, que se llamó Destacamento Penal Vega Baja, y en el que estuvieron encuadrados 160 presos. Este proyecto original planteaba construir 6, decían en la época, gigantescos edificios, con 70 viviendas en cada uno de ellos, más locales comerciales, que iban a ser los edificios más modernos de la ciudad de la época. El presupuesto de estas obras era de 18 millones de pesetas. Esta es una foto del primero de los bloques, que no es el primero conforme bajamos desde el casco, sino es el del medio, donde están los bares, donde está el Trocadero y donde está la avenida, que ahora se llama, no sé cómo se llama. Pues ese es el primero de los bloques. Esta es otra foto de ese mismo bloque en construcción, pero la parte de atrás, esta foto está tomada más o menos de la zona de la Vega. Esta es la bella esa que hay en el patio de atrás de Tavera.
Y esto que vemos aquí son los barracones donde dormían los presos que estaban construyendo los bloques de la Reconquista. Además de ellos, se hicieron también la reforma de Zocodover, que había quedado totalmente destruido durante la guerra, los chalets de la escuela de gimnasia, así como intervenciones en numerosos edificios religiosos, el convento de los Carmelitas, la iglesia de San Miguel, el de las comendadoras, el seminario, etcétera. También en esa época, en el año 43, se aprobó y se decretó la orden para afrontar la reconstrucción del Alcázar, que se encomendó también a regiones devastadas y también contó con el trabajo de los presos. Estas obras del Alcázar se dilataron en el tiempo hasta los años 70, lo cual fue aprovechado por el régimen como una forma de exportar y de hacer presumir de la epopeya del Alcázar, y pasearon por aquí a todos los mandamases políticos que venían a España por la época. Aquí tenemos una foto del conde Ciano, el máximo dirigente del fascismo italiano, junto a su cuñado Mussolini. Esta es otra de Heinrich Himmler, también el terrible nazi. Aquí vemos al mariscal Pétain, que entonces era embajador en España y que luego fue el dirigente de la Francia colaboracionista con el régimen de Vichy. Y luego otra foto aquí de un grupo de nazis que la verdad que da bastante repelús verla aquí en las ruinas de este edificio. En las fachadas de algunos de estos edificios en los que trabajaban los presos todavía es visible este azulejo, el Víctor franquista. Esto, sin embargo, mientras estos edificios son identificados por ello, no hay ninguna placa ni ningún recuerdo a quienes trabajaron en ellos construyéndolo. Y la verdad es que eso está en contraposición y está incumpliendo lo que se establece en el artículo 32 de la vigente Ley de Memoria Democrática, en la que se dice que la Administración General del Estado impulsará actuaciones para el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados, como la señalización de los lugares directamente relacionados con los mismos, de forma que se permita su identificación y el recuerdo de lo sucedido, regulándose además la confección de un inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, batallones de trabajadores y prisioneros de las colonias penitenciarias. Esta todavía es una de las asignaturas pendientes que queda en esta ciudad respecto a quienes trabajaron en estas colonias penitenciarias. Voy terminando. En la década de los 70, con motivo de cumplirse las bodas de plata de la salida de la primera promoción que volvió aquí a la Academia en el año 48, el Ayuntamiento de Toledo empezó a concederles a sus miembros, a sus oficiales, el título de Ciudadanos de Honor. Estas distinciones se estuvieron manteniendo hasta el año 88, cuando los grupos municipales del PSOE y de Izquierda Unida se pusieron a ello. Esta es una foto de la última vez que se entregaron. A partir de ese momento no se les ha vuelto a reconocer, y tampoco se les ha vuelto a reconocer a las personas que trabajaron en estas obras. Y este es un olvido que hay que subsanar. Es un olvido, es un anonimato, esas personas permanecen en el anonimato. Es un anonimato que está conservado silencioso en numerosos archivos en toda España. Se guardan en ajados expedientes, que muchos de ellos son un papel quebradizo, que se rompe solamente con tocarlo, papeles llenos de humedad. Y es un olvido y un anonimato que las administraciones públicas tienen la obligación de subsanar, y subsanarlo cuanto antes, porque es obligado a estas víctimas del franquismo ofrecerles reparación, dignidad y justicia. Y es un olvido, aunque yo modestamente he pretendido contribuir con este libro, porque creo que todas estas personas, todos estos que son aquí, poniéndole nombre, les estamos devolviendo su derecho a la memoria. Este libro tiene un subtítulo que se llama Con ese olor a guerra detrás. Es una frase de una canción de un dúo musical de los años 70-80, Víctor y Diego, quizás a algunos les suene todavía. Es una canción, se llamaba Vosotros. Es una canción en la que dice: gracias a vosotros, gentes de mi ayer. Es una canción en la que se les rinde homenaje a todas aquellas generaciones de gente mayor que ellos, que tuvieron que, tragándose el miedo, tragándose el hambre, tragándose la pobreza, arrimaron el hombre para sacar adelante la España en la que estamos hoy. Es una canción que yo he escuchado muchas veces mientras hacía este libro, porque no sé, me anclé con ella y me servía de estímulo para seguir adelante, y sobre todo me daba más fuerza. Y es una canción con la que yo quiero terminar,
escuchándola, y a la vez que vemos imágenes de estos presos y de estas obras. Gracias a vosotros, gente de mi ayer, que le disteis luces al anochecer. Ahora es a vosotros y a vuestro quehacer, por quien alzo el vuelo, por quien cantaré. Visteis que demostrar que se podía pensar, que se podía crear con el racionamiento pantalón bombacho, pan con vitacal y un libro de Hernández para desayunar, foto del domingo para recordar, una novia flaca que trajo la paz. Visteis que demostrar que se podía pensar, que se podía crear sin volver la mirada hacia atrás. Trenes infinitos, agua con anís, hombres y canciones marchan a París. Dejasteis camino para nuestro andar, por eso a vosotros hoy quiero cantar. Visteis que demostrar que se podía pensar, que se podía crear, con ese olor a guerra detrás. En la próxima proyección, Luis, ponnos a tu padre. Espero que me una foto de tu padre, es la próxima que estará ahí. ¿Ya está?